Escucharás sonidos de sirenas, verás imágenes de misiles cruzando el cielo y entenderás por qué estamos viviendo una de las crisis más peligrosas de los últimos años. Lo que comenzó a finales de febrero de 2026 como una operación limitada, ha escalado a un conflicto de alcance regional, involucrando a múltiples países, debilitando alianzas y generando consecuencias globales con implicaciones tanto humanas como económicas. Imagina despertar en la madrugada del 28 de febrero. Un silencio profundo, roto por explosiones que retumban a cientos de kilómetros de distancia. Misiles y drones se elevan desde el terreno desértico del Golfo Pérsico hacia objetivos estratégicos en Irán. Esta fue la realidad cuando Estados Unidos e Israel lanzaron una ofensiva conjunta denominada por Estados Unidos Furia Épica y por Israel Rugido de León, con el objetivo declarado de degradar la capacidad militar iraní y destruir centros de lanzamiento de misiles, instalaciones logísticas y supuestos puntos clave de la infraestructura armada. Las primeras explosiones no solo se sintieron en Teherán, sino también en ciudades como Isfahán, Qom y Kermanshah. El objetivo era claro: golpear con precisión y rapidez, con la esperanza de evitar un conflicto prolongado y forzar una capitulación o debilitamiento irreversible de la República Islámica. Pero los resultados de ese cálculo fueron completamente erráticos. La respuesta iraní no se hizo esperar. Misiles balísticos surcaron el cielo nocturno, alcanzando no solo instalaciones militares israelíes, sino también bases estadounidenses en varios países del Golfo Pérsico. En cuestión de días, Irán lanzó cientos de misiles y drones en dirección a Israel, a Kuwait, a Qatar, a Arabia Saudí, Bahrein y a instalaciones estratégicas donde se encontraban fuerzas estadounidenses desplegadas. Algunos de estos ataques causaron daños significativos y víctimas entre soldados estadounidenses estacionados en la región. Dentro de Irán, las cifras de bajas comenzaron a multiplicarse. Más de 1000 personas perdieron la vida solo en Irán como resultado de los ataques combinados de Estados Unidos e Israel, incluidas víctimas civiles atrapadas en zonas urbanas desde donde no podían escapar de los bombardeos. Y es aquí donde el conflicto comienza a tomar una dimensión más profunda y compleja. No es simplemente un enfrentamiento entre naciones, es un choque de narrativas, de estrategias globales y de visiones opuestas sobre el papel de la fuerza en la política internacional. Estados Unidos declara que su objetivo es desmantelar la capacidad de Irán para fabricar misiles balísticos y evitar que el país desarrolle armas nucleares. Israel declara que lucha por la supervivencia misma de su Estado frente a un adversario que ha prometido su destrucción. Irán, por su parte, asegura que defiende su soberanía y responde a lo que considera una agresión injustificada y una violación del derecho internacional. Pero el conflicto no se limita a la destrucción de infraestructuras militares. Las tensiones han escalado hasta el punto de implicar a países vecinos, arrastrar economías dependientes del Golfo Pérsico y amenazar rutas comerciales vitales como el Estrecho de Hormuz, por donde pasa una parte significativa del petróleo que mueve al mundo. Cuando Irán amenaza con cerrar o limitar el tráfico en este estrecho, las consecuencias económicas golpean en todos los rincones del planeta, desde los precios del combustible hasta los mercados financieros internacionales. Las Fuerzas Armadas israelíes han intensificado sus operaciones, atacando posiciones no solo en Irán, sino también en Líbano, donde milicias aliadas como Hezbollah están directamente involucradas en los combates. Los efectos de esta guerra se sienten también en regiones consideradas hasta hace poco relativamente estables. Conflictos subsidiarios, ataques por drones, emboscadas y golpes asimétricos se están convirtiendo en la norma, generando un mapa de riesgos que cambia minuto a minuto. Desde la perspectiva de Estados Unidos, la campaña se presenta como un esfuerzo para proteger a sus aliados y defender sus intereses estratégicos. Desde la perspectiva iraní, cada ataque es un acto de defensa ante lo que considera una agresión exterior injustificable. La narrativa propagandística, política y mediática juega un papel central. Cada bando interpreta y presenta los hechos de forma que legitime su posición ante sus poblaciones y ante el mundo. Y mientras los gobiernos luchan por controlar la narrativa, las vidas humanas siguen siendo el precio más alto y más silencioso de esta guerra. Familias desplazadas, ciudades reducidas a escombros, niños que no entienden por qué la escuela ya no existe. Estas historias humanas son el trasfondo que transforma datos fríos en tragedias palpables, que obliga a cuestionarse no solo quién tiene la razón, sino quién pagará las consecuencias reales.
Los ataques de Estados Unidos e Israel no son simplemente un acto de fuerza, son un mensaje claro hacia aliados y adversarios, que la capacidad tecnológica y militar de estos países sigue siendo dominante, incluso frente a una nación que ha demostrado sofisticación estratégica y resistencia. Sin embargo, Irán no se queda atrás. Sus ataques con misiles y drones contra bases en Arabia Saudí, Kuwait y Qatar muestran que posee la habilidad de infligir daño en áreas críticas, interrumpiendo operaciones militares y desafiando la superioridad aérea de Estados Unidos e Israel. En los últimos días, se ha documentado que Irán utilizó misiles de medio alcance contra instalaciones energéticas en Arabia Saudí, alcanzando algunas refinerías estratégicas y causando interrupciones significativas en la producción de crudo. Este tipo de ataques no solo tienen un efecto militar, sino económico. La región del Golfo es un nodo central para el comercio mundial de energía y cualquier perturbación tiene repercusiones inmediatas en los mercados globales. Los precios del petróleo subieron un 7% en cuestión de horas tras los primeros ataques iraníes, evidenciando la magnitud del impacto indirecto de esta guerra. Por su parte, las fuerzas israelíes han intensificado sus ataques selectivos, utilizando una combinación de inteligencia avanzada, drones de reconocimiento y misiles de precisión para neutralizar lo que consideran los centros de comando y fabricación de misiles iraníes. Estos ataques han sido especialmente letales, pero también han generado controversia internacional debido a la presencia de poblaciones civiles en las zonas impactadas. Cada decisión de atacar un objetivo estratégico en áreas densamente pobladas no solo plantea dilemas militares, sino éticos y legales. La comunidad internacional sigue de cerca estos movimientos, evaluando si podrían constituir violaciones al derecho humanitario internacional. En este contexto, los países del Golfo han comenzado a manifestar su preocupación activa. Algunos, como Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos, han convocado reuniones de emergencia para discutir medidas defensivas, reforzando sus sistemas antimisiles y evaluando la posibilidad de involucrarse directamente si la escalada continúa. La presión política sobre Irán es enorme, pero también lo es sobre Estados Unidos e Israel, que deben equilibrar sus operaciones militares con la necesidad de evitar un conflicto regional más amplio. Cada error, cada cálculo equivocado, podría desencadenar un efecto dominó que arrastre a toda la región a una guerra de consecuencias imprevisibles. La dinámica de esta guerra es especialmente peligrosa porque incluye un componente tecnológico avanzado: drones de vigilancia, misiles inteligentes, ataques cibernéticos y sistemas de defensa aérea de última generación son elementos del conflicto que afectan directamente las decisiones de los líderes. Israel y Estados Unidos han demostrado su capacidad para interceptar misiles iraníes antes de que alcancen objetivos clave. Pero Irán ha respondido con tácticas de saturación, lanzando múltiples misiles simultáneamente para superar estas defensas. Es una carrera constante de acción y reacción, donde la estrategia militar se mezcla con la innovación tecnológica y la adaptabilidad inmediata. En paralelo, el impacto humano sigue siendo devastador. Las organizaciones internacionales han informado de miles de civiles desplazados en Irán y en los países del Golfo afectados por los ataques. Familias enteras han tenido que abandonar sus hogares. Hospitales han sido sobrepasados y la escasez de suministros esenciales comienza a notarse. Lo que podría parecer una guerra limitada se transforma rápidamente en una catástrofe humanitaria. Y cada día que pasa sin un acuerdo o cese al fuego, el número de víctimas aumenta. Pero más allá de las cifras y mapas de destrucción, lo más inquietante de este conflicto es la incertidumbre estratégica. Nadie sabe con certeza hasta dónde está dispuesto a llegar cada bando. Las declaraciones públicas reflejan determinación, pero también contienen advertencias implícitas sobre los límites. Estados Unidos afirma que no busca una ocupación prolongada. Israel enfatiza que su objetivo es defensivo y preventivo, e Irán asegura que responderá a cada ataque sin negociar su soberanía. Esta ambigüedad mantiene a la región en tensión constante, con la posibilidad de que cualquier incidente aislado desencadene una escalada aún mayor. Mientras tanto, en el ámbito diplomático, la presión sobre países neutrales aumenta. Naciones europeas, India, Japón y China observan con atención, tratando de mantener abiertas líneas de comunicación con todos los involucrados. Cualquier intento de mediar enfrenta enormes dificultades, desconfianza mutua
Intereses estratégicos enfrentados y la velocidad de los acontecimientos hacen que la diplomacia sea casi un juego de ajedrez en tiempo real, donde un movimiento en falso podría empeorar la situación. Por si fuera poco, la guerra está generando un efecto multiplicador en la región. Milicias aliadas de Irán en Líbano, Yemen e Irak se han involucrado, realizando ataques selectivos y sabotajes que amplían el frente del conflicto. Cada acción de estas fuerzas no solo causa daños locales, sino que añade complejidad a la estrategia de Estados Unidos e Israel, obligándolos a diversificar recursos y a reconsiderar la planificación original de sus operaciones. La guerra ya no es un conflicto bilateral, es un conflicto en red, con múltiples actores y líneas de acción simultáneas. A medida que el conflicto se desarrolla, se vuelve evidente que estamos presenciando una guerra de múltiples capas, no solo combates convencionales, sino también ataques cibernéticos, campañas de desinformación y guerra económica. Irán ha demostrado capacidades avanzadas en ciberataques, interrumpiendo comunicaciones militares y sistemas logísticos de Estados Unidos e Israel. En algunos casos, estas acciones han ralentizado el flujo de información en tiempo real, complicando la coordinación de defensa y aumentando la incertidumbre sobre la efectividad de los ataques aéreos. Israel, por su parte, ha implementado tácticas de ataque quirúrgicas para minimizar la exposición de sus tropas y maximizar el impacto en objetivos estratégicos. Sus sistemas de defensa antimisiles Iron Dome y Arrow se han desplegado con mayor densidad, interceptando lanzamientos iraníes y de milicias aliadas. Sin embargo, la saturación de ataques misiles múltiples lanzados de forma simultánea ha probado ser un desafío incluso para estas tecnologías avanzadas, dejando claro que ningún sistema es infalible. Cada misil interceptado es una victoria tecnológica, pero cada fallo representa un riesgo humano y material significativo. El riesgo nuclear es un tema que flota constantemente sobre la región. Aunque no hay evidencia de que Irán esté utilizando armas nucleares, la retórica internacional y la historia de amenazas veladas mantienen la tensión elevada. Estados Unidos e Israel aseguran que no buscan una confrontación nuclear, pero la acumulación de misiles y la proximidad de los ataques plantean preguntas inquietantes. ¿Qué pasa si un error de cálculo activa sistemas de alerta de alto nivel? ¿Cómo reaccionarían Irán y sus aliados si percibieran un ataque inminente a sus instalaciones nucleares civiles o de investigación? Esta posibilidad, aunque remota, es suficiente para mantener a líderes y analistas en máxima alerta. El conflicto también ha puesto de relieve la interdependencia de los países del Golfo con Estados Unidos. Bases militares en Kuwait, Qatar y Bahrein son estratégicas para proyectar poder y facilitar la logística de los ataques. Pero esta dependencia tiene un precio. Cada ataque iraní a estas bases no solo es un golpe militar, sino un recordatorio de que cualquier intervención en Irán puede generar daños directos en aliados de Estados Unidos. La seguridad regional, por tanto, se ha convertido en un delicado equilibrio entre acción militar y protección de aliados. Mientras tanto, la población civil en Irán sufre un doble impacto, no solo por los ataques directos, sino también por la escasez de suministros provocada por el bloqueo parcial de rutas comerciales y el cierre temporal de puertos estratégicos. La economía iraní, ya debilitada por sanciones anteriores, enfrenta ahora la presión adicional de la guerra. Inflación elevada, falta de medicamentos, interrupción de servicios esenciales y un éxodo creciente de profesionales y familias que buscan seguridad. Esta presión interna podría influir en la estrategia de Irán, obligando a su liderazgo a equilibrar la respuesta militar con la necesidad de mantener el control social y político. En Israel, la población también vive bajo constante tensión. Las sirenas antimisiles se han vuelto parte de la rutina diaria, y los refugios se han habilitado incluso en ciudades que antes se consideraban seguras. La guerra psicológica se ha intensificado. Mensajes de alerta, comunicación directa a civiles sobre zonas de riesgo y una cobertura mediática que mezcla realidad y dramatización crean un ambiente de estrés permanente. Cada ciudadano se convierte en un observador obligado del conflicto, un actor pasivo atrapado en un juego de poder mucho más grande que su vida cotidiana. La guerra también ha generado un efecto global: mercados financieros en caída, aumento en los precios de alimentos y energía, y tensiones diplomáticas que se extienden mucho más allá del Golfo Pérsico. Países europeos se ven forzados a replantear acuerdos energéticos, mientras China e India buscan alternativas para asegurar su suministro de crudo.
Cada decisión de este tipo afecta a la geopolítica mundial, demostrando que la guerra no es solo un enfrentamiento regional, sino un fenómeno que tiene ramificaciones económicas y políticas globales. Otro elemento crucial son las alianzas no convencionales. Milicias proiraníes en Líbano, Irak y Yemen han coordinado ataques con precisión sorprendente. Estos ataques, aunque de menor escala, logran desviar recursos militares y aumentar la complejidad de la defensa israelí y estadounidense. Cada misil lanzado desde Yemen hacia Arabia Saudí, cada atentado en Irak dirigido a fuerzas estadounidenses, se convierte en un recordatorio de que esta guerra no se limita a fronteras nacionales. Es un conflicto en red, donde cada actor puede influir en los resultados finales. La narrativa mediática es igualmente crítica. La información se mueve a una velocidad vertiginosa, pero cada bando manipula los hechos para consolidar apoyo interno y convencer a la opinión pública internacional. En Irán se enfatiza la resistencia y la soberanía frente a la agresión externa. En Israel y Estados Unidos se resalta la precisión de los ataques y la necesidad de defensa preventiva. Los medios sociales, además, amplifican rumores y teorías, generando confusión, miedo y polarización global. La percepción pública se convierte en un terreno de batalla tan importante como los misiles y drones. Al mirar hacia el futuro inmediato, las preguntas que surgen son inquietantes. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Irán en su respuesta militar? ¿Qué tan lejos llegarán Estados Unidos e Israel para neutralizar lo que consideran amenazas estratégicas? La guerra, aunque localizada en su epicentro, tiene la capacidad de desencadenar efectos en cadena que podrían involucrar a actores internacionales adicionales. Rusia, China y Europa observan cuidadosamente, evaluando sus opciones y el riesgo de verse arrastrados a un conflicto que podría redefinir el equilibrio global de poder. Uno de los escenarios más preocupantes es la escalada hacia un conflicto prolongado. Si Irán continúa utilizando misiles de largo alcance y milicias aliadas para atacar objetivos regionales, Estados Unidos e Israel podrían verse obligados a ampliar la campaña militar, aumentando el número de bombardeos, operaciones especiales y despliegue de tropas en territorios extranjeros. Cada acción de este tipo no solo aumenta el riesgo de víctimas humanas, sino que intensifica la presión política interna en cada país involucrado, afectando la estabilidad de gobiernos y alianzas. El otro escenario posible es una escalada indirecta, un conflicto por intermediarios. Milicias proiraníes en Líbano, Yemen e Irak podrían convertirse en los principales actores de ataques selectivos, mientras Irán limita sus acciones directas. Esto aumentaría la complejidad de la guerra, haciendo que Estados Unidos e Israel tengan que dividir recursos entre combate directo y defensa contra ataques indirectos. Cada respuesta podría desencadenar represalias, creando un ciclo de violencia difícil de romper. A nivel económico y global, las consecuencias son inmediatas. La interrupción de exportaciones de petróleo desde el Golfo Pérsico provoca inestabilidad en los mercados energéticos, afectando a países dependientes del crudo y elevando los costos de transporte y producción industrial. Sectores estratégicos, como la aviación, la logística y el comercio internacional, experimentan presión directa, recordándonos que los conflictos regionales no existen aislados. Su efecto se propaga por todo el planeta en cuestión de horas. La dimensión humanitaria tampoco puede ignorarse. Cada ataque genera desplazamiento, escasez de suministros y trauma psicológico. Los hospitales se llenan, la infraestructura básica colapsa y la vida cotidiana de millones de personas queda interrumpida. Mientras los líderes negocian estrategias militares, las historias humanas de dolor, pérdida y resiliencia son las que realmente definen el costo de esta guerra. La narrativa del conflicto no puede separarse de estas tragedias. Son el recordatorio más crudo de que la guerra no es abstracta, sino profundamente real. En el plano diplomático todavía hay margen para la negociación, pero es limitado. Los esfuerzos de mediación internacional buscan reducir la intensidad de los ataques, proteger rutas de suministro críticas y evitar que el conflicto se extienda más allá de la región. Sin embargo, la falta de confianza entre las partes y la velocidad de los acontecimientos hacen que cualquier acuerdo sea frágil y temporal. Cada día, sin negociación, aumenta la probabilidad de incidentes que podrían escalar en cuestión de horas. Además,
La guerra ha demostrado que las acciones indirectas pueden tener un efecto multiplicador. Las milicias aliadas, los ataques cibernéticos y la presión económica funcionan como extensiones del conflicto principal, generando un efecto en red que obliga a Estados Unidos, Israel e Irán a considerar escenarios que van más allá de la confrontación directa. Cada decisión debe evaluarse no solo en términos militares, sino también políticos, económicos y estratégicos a largo plazo. El desenlace de este conflicto todavía es incierto. Podría concluir con un acuerdo negociado que reduzca la violencia y estabilice la región temporalmente. Podría escalar hacia una guerra más amplia que involucre a más actores internacionales, extendiéndose incluso fuera del Medio Oriente. O podría convertirse en un conflicto crónico, marcado por ataques periódicos, amenazas constantes y tensión permanente que transforme a toda la región en un polvorín geopolítico. Lo único seguro es que las decisiones de los próximos días determinarán no solo el futuro de los países directamente involucrados, sino también la estabilidad del sistema internacional. Finalmente, lo que nos deja esta guerra es un recordatorio profundo de la fragilidad de la paz y la interconexión del mundo moderno. Cada ataque, cada represalia y cada decisión política tiene un impacto más allá de lo inmediato. Como observadores, analistas o ciudadanos, nuestra tarea es entender no solo los hechos, sino el contexto, las motivaciones y las consecuencias de cada movimiento en este tablero de poder global. Y mientras seguimos estos eventos minuto a minuto, debemos recordar que detrás de cada cifra, cada misil y cada titular, hay vidas humanas que dependen de que el conflicto se gestione con cuidado, precisión y sobre todo urgencia. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y deja tu me gusta para más contenido. ¡Nos vemos!